Y recuperamos la información sobre el Pacto de Reactivación Económica y Social. Saben que se firmó el 30 de mayo y que se ha trabajado durante semanas. Este lunes el Gobierno de Canarias convocaba a todas las partes a una reunión de seguimiento del Pacto Canario para la reactivación económica y social. Mantener los servicios básicos esenciales y garantizar la inversión es la prioridad. Para ello cuenta con más de 900 millones de euros en una primera fase, más otras partidas que se van a ir incorporando como un fondo no reembolsable de más de 300 millones de euros. Este miércoles el presidente se va a reunir con las regiones ultraperiféricas para hacer frente común en Europa. Una primera fase que contempla todo lo que es el año 2020. Estamos hablando de cerca de 900 millones de euros a día de hoy, a día de la fecha, que genera el Gobierno de Canarias para ese plan de reactivación económica, y que tendrá una segunda fase desde el 14 de julio hasta diciembre del año 2020. Es un error que haya partidos políticos que no hayan querido firmar el pacto por la reactivación. Son ellos los que tienen que explicarlo ante la sociedad canaria, y vuelvo a tender la mano para que puedan sumarse en este pacto y en este plan. Este miércoles nos vamos a reunir, salgo para Madrid a primera hora, con los presidentes de las regiones ultraperiféricas para aunar posturas de estas regiones, que Canarias es la única de España, para defendernos en el seno de la Unión Europea. El año 20, desde el punto de vista presupuestario, va a ser razonablemente bueno, cosa que desgraciadamente en el sector privado no va a ser así. Y este es yo creo que es el elemento fundamental. Hemos puesto de manifiesto también que para reactivar la economía es necesario que tengamos medidas diferentes, medidas creativas, medidas extraordinarias y temporales, y que echamos en falta ya algunas medidas, especialmente aquellas que no tienen que ver con partida presupuestaria alguna. Las herramientas que establecíamos en el Pacto de Reactivación todavía quedan incertidumbres, son todos aquellos elementos que no teníamos seguro cómo se iban a evolucionar cuando firmamos el pacto, como es la utilización del superávit. Este tipo de espacios y de encuentros nos permite mostrar la fortaleza de una región que obviamente depende casi en su exclusividad por parte del sector turístico, momentos complicados y difíciles que requieren responsabilidad, que requiere sobre todo generosidad. Lo que nos preocupa y hemos planteado hoy de nuevo es precisamente el tratar de poner solución a la falta de ingresos que tenemos los ayuntamientos canarios, el paliar la disminución de los ingresos del bloque de financiación canario, insistiendo en esa reunión con el Ministerio de Hacienda. Bueno, pues uno de los firmantes de ese pacto es la Confederación Canaria de Empresarios, y su presidente es Agustín Manrique de Lara. Muy buenos días, señor Manrique de Lara. Buenos días. Lo escuchábamos a usted decir en esas declaraciones que lo importante también es en medidas creativas, ¿no?, que se active ese tipo de medidas. Sí, porque con medidas ordinarias no se sale de situaciones extraordinarias, y en estos momentos todos hemos pactado y todos hemos estado de acuerdo en que hay medidas como puede ser la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos o la flexibilización del REF para adaptarlo a la situación extraordinaria en la que nos encontramos. Son medidas que además no tienen incidencia presupuestaria, no es necesario partida presupuestaria alguna para ellos, y entendemos que se deben tramitar con más agilidad, ¿no? Vivimos un momento en el que no solo es necesaria la eficiente utilización de todos los recursos públicos, de todos los euros públicos, y para eso es bueno reuniones como la de ayer, en la que se hace un seguimiento de la actividad presupuestaria, pero también esas medidas extraordinarias son muy importantes. Otra preocupación que tienen también los empresarios es los ERTE, los trabajadores que se encuentran en situación de expediente de regulación temporal de empleo, y hemos hablado de esa prórroga hasta el 30 de septiembre, en Canarias algo más flexible dada la situación como región alejada, región turística además, pero es verdad que los ERTE no van a ser eternos. Bueno, no existe ninguna flexibilización para Canarias, no existe ninguna medida específica para Canarias todavía. Es verdad que se nos nombra en la disposición adicional 11ª y que se nos nombra como región ultraperiférica, algo que obviamente somos, y que eso abre la puerta a una negociación para una posible prórroga hasta final de año. Ojalá no necesitemos utilizar la prórroga del invierno,
pero si no tenemos esa medida de seguridad, si no tenemos esa red de seguridad, pues el abismo estará más cerca. Para generar confianza empresarial, para generar actividad, necesitamos contar con las redes de seguridad que están ahí por si ocurre la tragedia, pero que lo deseable es que no tengan que utilizarse. Lástima, lo hemos comentado hace un momento, que algunas empresas hayan usado esa herramienta de manera fraudulenta y que se esté investigando a unas 1000 empresas canarias por la inspección de trabajo, ¿no? Bueno, desde luego la Inspección de Trabajo debe actuar y actúa, y además actúa de forma coordinada con las organizaciones empresariales en muchos casos, y nosotros seríamos los primeros en denunciar mala utilización. De momento no hay ningún expediente claro de utilización fraudulenta, pero si lo hay, todo el peso de la ley sobre él. Ahora habrá que interpretar y entrar en cada situación. Desde luego entendemos que este es el momento de facilitar esta flexibilidad que conserve el empleo. Ese es el objetivo de los ERTE, y llegará el momento para la inspección y para determinar si en algún caso la utilización no ha sido correcta. Ha sido usted nombrado hace muy poco presidente del Círculo de Empresarios también de Gran Canaria, y ha dicho que la unidad va a ser la clave, la unidad empresarial, para salir de esta crisis económica. La unidad es fundamental en todos los momentos de la economía para generar certidumbre, pero cuando hay crisis, cuando hay incertidumbres como las que vivimos en estos momentos, derivada de una crisis sanitaria que no controlamos, porque no podemos controlar al 100% cómo va a evolucionar esto en el futuro, y esto tiene una derivada económica, como hemos comprobado, muy importante, muy profunda en la economía. En estos momentos todavía es más necesario que todos rememos en la misma dirección. Afortunadamente, en Canarias llevamos muchos años remando todas las organizaciones empresariales y las sindicales, porque nos subimos al mismo barco hace mucho tiempo, y lo hemos demostrado cuando ha llegado la crisis sanitaria, y eso da buenos resultados. Y la diferencia la podemos ver con el resto de comunidades autónomas y con el Gobierno de España, que en Canarias tenemos un marco institucional de colaboración, de diálogo social, de concertación, que no existe en el resto de España en la profundidad que tenemos en Canarias. La previsión es que el Producto Interior Bruto baje en torno a un 10,9% este año, y nos decía aquí mismo también en una entrevista el presidente de la COE de Tenerife, José Carlos Francisco, que la recuperación realmente no va a llegar hasta el año 2023, ¿no? El horizonte está puesto más lejos, porque quizá este año lo salvemos en cierto modo, pero el año que viene será mucho peor. Este año lo podemos salvar desde el punto de vista presupuestario, pero no lo vamos a salvar desde el punto de vista de desempleo, desde el punto de vista de caída de actividad económica, desde el punto de vista de cierre empresarial, de destrucción de tejido empresarial. Vamos a ver cómo se activa la economía de forma lenta y progresiva a partir del verano. Eso nosotros lo que deseamos es que se produzca a la mayor velocidad posible, y esa recuperación progresiva pues durará a lo largo de todo el año 2021, y esperamos que en 2022 pues ya estemos en niveles parecidos a los que teníamos en febrero o marzo de 2020, pero algunas cosas dependen de lo que hagamos aquí y otras dependerá de cómo evolucione la crisis sanitaria, no solo en España, no solo en Canarias, sino también en los mercados emisores de turistas hacia las islas, como puede ser Alemania, Reino Unido o países nórdicos. Tenemos las esperanzas puestas, en cierto modo, en la recuperación del turismo. Usted se ha referido a la temporada de invierno, a la temporada de alta en Canarias, pero ¿qué medidas hay que adoptar para llegar bien a esa temporada alta? Bueno, los ERTE es una medida fundamental que está encima de la mesa, pero a partir de ahí también necesitamos medidas específicas de estímulo de la demanda. Nosotros en estos momentos en Canarias tenemos la mejor oferta de sol y playa del mundo, tenemos gran profesionalidad en el sector, músculo empresarial, y estamos preparados para recibir a los turistas. Una parte de la oferta alojativa ya va a estar abierta de forma clara a partir del mes de septiembre, por lo tanto lo que necesitamos es estimular la demanda con medidas que incentiven la conectividad y con medidas que trasladen un mensaje de confianza, un mensaje de marca canaria, que es lo que necesitamos reforzar en estos momentos, sobre todo después de que tenemos una marca muy debilitada española por la deriva que ha tomado la crisis sanitaria en el resto de España. Afortunadamente en Canarias la crisis sanitaria ha sido bastante moderada. Ayudas a las pymes y a los autónomos. Los cabildos están articulando ayudas, pero ellos quizás son los que peor lo están pasando en esta situación de crisis post-COVID.
Pues no tengamos ninguna duda. Los más pequeños son los que más sufren estas circunstancias y los autónomos han sido especialmente castigados por la crisis y especialmente maltratados por las medidas de apoyo. No ha habido medidas de condonación de cuotas, no ha habido exenciones fiscales, simplemente ha habido aplazamientos para pagar impuestos o para pagar obligaciones fiscales derivadas de la actividad en meses en los que no han podido trabajar. Por lo tanto, yo creo que preservar ese tejido empresarial, hacer un mayor esfuerzo para preservar ese microtejido empresarial es absolutamente necesario en nuestra comunidad autónoma, porque hay una buena parte del empleo ahí y porque además las empresas de mayor tamaño también necesitan para su competitividad y para su buen hacer la subcontratación a este tejido pequeño empresarial. Los empresarios han advertido también de las consecuencias que podría tener un aumento de la presión fiscal y que es importante que se autorice la ampliación de deuda. Parece que esa presión fiscal no se va a producir, por lo menos aquí en Canarias, pero están expectantes también a lo que pase con el Estado, ¿no? Bueno, como hablábamos antes de autónomos y pequeñas empresas, pues tenemos que tener en cuenta que la competencia desleal de la economía sumergida, de aquellos que no pagan impuestos o no pagan cotizaciones, es muy fuerte. Tenemos estimados 10 puntos más de economía sumergida respecto a la media de la Unión Europea y subir impuestos en estos momentos sería castigar a los que cumplen, sería beneficiar de alguna manera a esos competidores desleales. Afortunadamente en Canarias lo hemos entendido bien y parece que el acuerdo, el consenso es no incrementar la presión fiscal. De esta crisis nos tenemos que reactivar a base de deuda. Saldremos bastante más endeudados, 15 o 20 puntos más endeudados saldremos de esta crisis para poder pagar los duros efectos económicos de la pandemia, ¿no? Pero esa es la forma de salir y desde luego que nadie tenga ninguna duda que ese incremento de deuda lo pagaremos familias y empresas en el futuro a través de la imposición, pero esperamos en un entorno de mayor capacidad de generar recursos públicos a través de la actividad económica. Bueno, pues señor Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, también del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, muchísimas gracias por aclararnos esta duda en la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días.